11.000. A ver, eso no es real, ¿vale? Hay 170 empresas y los trabajadores son en torno a 6.000. 11.400 empleos, y esto sí es verdad, dependen en mayor o menor medida del puerto. Imaginaos, el puerto, la sede, tiene un bar. Ese bar ofrece menú del día. Pues siempre hay un mayorista o una empresa que trae esa comida. Ese empleo se cuenta como en parte dependiente del puerto de Bilbao. Aquí los vagones se tiran con una locomotora diésel cuando sale del puerto, y así enlaza con la red nacional de ferrocarriles, y esas mercancías se distribuyen. ¿A dónde? Pues a los puertos secos que tenemos en el estado. Tenemos Incuslan en Madrid, tenemos Arasur, que está en Álava. Entonces esas mercancías se distribuyen de una forma pues muy rápida. Catenaria es el hilo que va encima de la vía de tren. Va el tren y se engancha arriba y funciona con eso. Aquí no tenemos. En cuanto sale, luego cuando salgamos del puerto, lo vas a ver. Cuando sale del recinto portuario, y así se levantan los cacharros del tren y ya va como un tren convencional, como el que conocemos todos. Y contenedores, el año pasado 540.000. Cuando la gente pregunte, oye, ¿y en esos contenedores qué viene? La respuesta es súper fácil. Todo. Sé que los cruceros llegan llegando a Bilbao desde que pusieron ahí la terminal. No, los cruceros han llegado hace más tiempo, pero llegaban a esta parte. Problema, el Patricia. El problema, imaginaos, cuando llega un crucero con 2.000 turistas a bordo. Primero, llegan a este entorno. ¿Tú te imaginas que pagas 2.000 euros o lo que pagues por un crucero y te dejen aquí? La imagen que te llevas, o con 3.000 camiones alrededor, o con trenes y grúas, la imagen que te llevas no es buena, ¿vale? Por otra parte, también tenían peor acceso a los servicios turísticos, porque entrar al puerto es una aventura, O sea, os digo, he llamado yo, vamos a entrar, luego llamaré, vamos a salir, hay que avisar. Entonces, para la autoridad portuaria era realmente un problema, un quebradero de cabeza, más que un problema, cuando llegaban esos turistas, evacuarlos del puerto, sacarlos del puerto, ¿vale? Era un problema porque el puerto es un espacio peligroso, ¿vale? Entonces era un problema. ¿Solución que le van a dar? El más importante va a darse en 2017. Se construye ese edificio de techo curvo. ¿Vemos? Se llama Estación Marítima Olatu. Aquí con los nombres no nos volvemos locos. Olatu en euskera sola, y como el techo es curvo, pues Olatu. Vale, y es una estación marítima de 3.000 metros cuadrados. Con lo cual, cuando llegan esos cruceristas, se encuentran ahí un montón de servicios de operadores turísticos ofreciéndoles pues todo tipo de experiencias. ¿Dónde creéis que irán esos turistas? Aquí ya han acertado. La gente suele decir al Guggenheim, pues claro, mucha gente sí que va al Guggenheim, a Bilbao, a Donostia también, ¿por qué no? A Urdaibai, depende de lo que le gusta a cada uno. Pero si llegáis un día de crucero y os dais una vuelta, os sorprendería la cantidad de operadores turísticos que lo que les ofrece es turismo del vino. Entonces muchos de esos turistas se van a La Rioja. Tened en cuenta que lo tenemos en hora y pico, ¿vale? ¿Quiénes nos visitan más? Los primeros, los que más, van a ser empate, casi un 30% los dos. Primero, y esto sigue siendo una ventaja del puerto de Bilbao, ubicación estratégica, exportación sencilla. Segundo, clima, un clima más suave. Y tercero, pregunta actual, ¿quién cobra más, un sueco o un vasco? Entonces la mano de obra aquí era más barata. Se empiezan a fijar en ese mineral de hierro y es cuando empezamos la exportación masiva. En 2009 la Diputación Foral de Vizcaya decide que hay que arreglar el puente colgante y llegan a la última fase y hay que pintarlo. Hacen una encuesta y nos ofrecen 3 colores. Votamos los vizcaínos y las vizcaínas: rojo, que tenemos ahora, ¿no? Negro, como estaba, y una especie de ocre, de otro tipo de mineral de hierro que también se extraía aquí. Y ganó el rojo, ese pantón, ese tono se sacó de un mineral de esta zona. Es el mismo color que tenía nuestro mineral. O sea que es todo o mercancías que necesitan una temperatura constante. Imaginaos, chocolate, vienen unos contenedores especiales que tienen un sistema eléctrico, entonces se conectan y se conservan a la temperatura que se tiene que conservar. Chicas, fijaos aquí la catenaria, aquí la veis, ¿no? Aquí catenaria ya. Vale, entramos a la parte industrial, donde se han dado las últimas ampliaciones. En 2021, en diciembre, se inauguró la primera parte, que supusieron 600.000 metros cuadrados más, y actualmente se está trabajando en otra. Respecto a los perecederos que me han dicho por aquí, comentaros que tenemos un puesto de inspección fronterizo, que cuando llegan esas mercancías para consumo humano se hace un control fitosanitario.
¿vale? Para garantizar que esas frutas, verduras, hortalizas, lo que sea, está en buen estado. Igual que cuando en Navidades, sobre todo, han quitado no sé qué juguete del mercado porque eran peligrosos para los niños. Esos controles se hacen ahí, ¿vale? Y cuando llegan mercancías a puerto y son mercancías pues que nos pueden afectar a la salud o lo que sea, se hace un control, evidentemente. Y en caso de que esté mal, se destruye. Fijaos los contenedores, lo que hemos dicho, que sirven para aprovechar espacio hasta 8 alturas sin problema. Aquí o en Singapur, como miden todos igual, 6 y 12 metros, no hay problema. No, los colores no tienen nada que ver, es una pregunta muy habitual. El mundo del contenedor es un negocio como otro cualquiera, cada empresa tiene su color. Yo los produzco azules, tú verdes y este amarillos. Sí, códigos de barras sí, y escaneos constantes. Ellos traen una mercancía, en este contenedor va cargado de, yo qué sé, de zapatillas. Pasa por un escáner. Todos pasan por un escáner. En un polígono industrial, pero no. Aisea Wind prefiere pagar porque el puerto de Bilbao es un sitio inmejorable, porque ahí mismo produce y exporta. Es esa empresa que vemos ahí, que es la que le ha pedido al puerto más espacio. Entonces el espigón en el que se ubica se está ampliando hacia la derecha. De hecho vais a ver todas las piezas que tiene esa empresa por el puerto, ¿vale? Son piezas enormes, entonces el transporte de esas piezas por carretera, una locura. Y a la derecha, bueno, justo ahora lo tenemos de frente, a la derecha de Aisea Wind, vemos un edificio con el techo curvo, blanco. ¿Vemos? Vale, eso es de Petronor. Petronor ya sabéis que es la refinería, que su sede no está aquí, pero Petronor también tiene instalaciones aquí. Entre ellas, ese depósito de azufre. Se guarda azufre, hay 68.000 toneladas. Y lo mismo que Aisea Wind. Es una instalación que por ser peligrosa no se puede ubicar en cualquier sitio. Tiene que respetar una distancia mínima a la primera línea de viviendas, con lo cual, si Petronor quería hacer una instalación así, tiene que hacerlo aquí, porque es un espacio de máxima seguridad que le ofrece el puerto de Bilbao. Los ferries llegan aquí, a esta parte, la derecha, es la terminal de ferries, explotada por Brittany Ferries, y cada vez está más de moda. No os voy a decir que es un crucero, pero se han hecho más grandes, más cómodos y más estables. Entonces los precios también han subido, pero tened en cuenta que está muy de moda el viaje con autocaravanas. Entonces cada vez son más las familias que cogen aquí el ferry, van hasta Portsmouth y en 2 horas estás en Londres. Vale. Con lo cual se van a reducir pues, importantemente las emisiones. Y para surtir ese buque Salamanca instalaron esa gasinera que vemos ahí. Como nosotros cuando echamos gasolina, pues cuando llega el ferry, que funciona propulsado con gas natural licuado, se surte ahí, en esa gasinera que instaló Repsol. Fijaos las hélices de los aerogeneradores a la derecha. ¿Vosotros os imagináis transportar esto por carretera? Lo hacen, pero es muy torpe y muy caro. Y paralizas. Yo aquí lo he visto en el puerto también, una vez, lo he visto solo en muchos meses, pero se paraliza. Esa me la ha contado mucha gente. Sí, es muy complicado, paraliza el tráfico, entonces es preferible. Vamos a traer aquí una paradita. Vale, aquí comentar. Bueno, el dique que se ve detrás con 5 aerogeneradores que ahora están a todo trapo es el dique de Punta Lucero, ¿vale? Se construyó en 1975 y se hizo para cerrar el puerto, para dar seguridad a las aguas y estabilidad. Sobre él, en 2006, instalaron el primer parque eólico marino del estado. Con esos 5, parece que en el monte las rachas de viento son más fuertes, pero sin embargo son más constantes en alta mar, porque el viento no encuentra ningún impedimento, ningún obstáculo. Entonces son potentísimos. Por comparar, en el monte hoy tenemos otro parque eólico. Son 35 aerogeneradores, aquí tenemos 5. Estos 5 solo producen 2,5 veces menos que ellos, con lo cual son potentísimos, ¿vale? Son capaces de generar electricidad para 40.000 personas durante un año. Y ahora la pregunta, porque mucha gente dice, ¿los de Ciervana apagan luz? Sí, los de Ciervana apagan luz. Esa energía que se genera se utiliza en el puerto, ¿vale? Y se redujeron las emisiones en un 66%, que es una barbaridad. Pero claro, los eólicos también tienen sus cosas, también se les han hecho críticas. ¿Qué?
que estás transformando la naturaleza, que matas aves. Bueno, pues parece que el futuro puede ser ese aerogenerador un poco distinto que vemos en primera plana. ¿Lo vemos? De base amarilla. Se llama Demosat y es un prototipo. A mí alguien me ha dicho que estos en Noruega llevan casi 10 años funcionando, ¿vale? Este es el primero que se construye en el estado. Se construyó aquí en el puerto y es un aerogenerador flotante. Son dos bases. La base son 2 cilindros de hormigón que flotan y se conecta al fondo marino mediante una, digo yo cadena, pero os podéis imaginar, a 85 metros de profundidad. Se construyó aquí, pero no va a funcionar aquí. Se va a llevar al puerto de Armincha. Se va a alejar a 2 millas de la costa, con lo cual no lo vamos a ver. Y durante 2 años va a estar trabajando para ver qué rendimiento tiene. Por una parte damos respuesta a esa contaminación visual, digamos, a dejar de ponerlos en los montes, porque no lo vamos a ver. Y por otra parte también tiene un sensor que cuando detecta bandadas de pájaros tiene la capacidad de parar en seco, con lo cual no mataría animales, ¿vale? Va a estar alejado de la costa funcionando durante 2 años y si funciona pues puede ser el futuro, ¿vale? Crear estos parques flotantes alejados de la costa donde nadie los vea. Tened en cuenta que es flotante, con lo cual va a tener la capacidad de girar a tenor del viento y aprovechar toda esa energía, ¿vale? En unos años lo veremos, ¿vale? Lo llegaron a llevar a... Sí, SciTech. Es SciTech, la ingeniería que lo diseñó. Mira los remeros, qué valientes. Va a estar funcionando durante 2 años, se va a ver el rendimiento y es posible pues que sea el futuro. Ya lo veremos, ¿vale? En principio da respuesta a esas principales críticas que se le han hecho tradicionalmente a la industria eólica. Entonces, bueno, pues lo veremos en 2 años. De tamaño bastante mayor que los otros, ¿eh? Un aerogenerador al uso mide 120 metros, este 165. Lo llegaron a sacar del puerto, pero tuvieron a la hora de anclarlo en Armincha algún problema. Por eso ha vuelto. En los próximos meses saldrá. Lo volverán a llevar a Armincha y empezaremos con la prueba. Se llama Demosat. Bueno, luego seguimos, luego lo comento. Tira para adelante, sí. Me preguntan, antes también me han preguntado, sí, que he dicho antes lo de la foto, lo que no podemos hacer es bajarnos y hacernos fotos desde el autobús, la que queráis. Esto estamos en Ciervana. Esto ya es Ciervana. A la izquierda el puerto pesquero de Ciervana, ¿vale? Se come muy bien. Sí. Que vais luego, sois vosotros. Sí. Bueno, y si habéis dicho antes que Santurtzi, la parte del puerto de Santurtzi estaba limpia, esto es ya otra liga, ¿vale? Esto ya es la Champions. Fijaos qué mantenimiento tiene hasta la propia carretera en Ciervana. Todo lo que vamos a ver aquí son tanques de almacenamiento de graneles líquidos, gas natural, diésel, biocombustible, de todo. Y también hay empresas que se dedican a la investigación y al desarrollo. Ahora vamos a pasar al lado de una que se llama ASK Chemical, que produce resina fenólica, que suena un poco muy técnico, pero la resina fenólica es un material hidrófugo y antiséptico. Por ejemplo, todas las superficies de los hospitales es resina fenólica para que sea más higiénico. Lo produce ASK Chemical, que es esta empresa que tenemos aquí a la derecha, que por cierto eso no sabía yo, pero es el mismo material, el de las superficies de los hospitales, que el de las bolas de billar. Bolas de billar son resina fenólica. Y luego tenemos otra empresa que se llama Intertek, es de origen británico, está en varios puertos, y lo que hace Intertek, que es este laboratorio que tenemos aquí a la derecha, es controlar cuando llegan mercancías pues como petróleo, gasolina o lo que llegue, controla la calidad. Son químicos, se acercan, hacen una cata, digamos, y ven si esa mercancía es correcta. Control de calidad, digamos. Autoridad portuaria, os repito, a la visita. Maite, a ver quién paga esta visita. Autoridad portuaria, de Bilbao. Aquí DBA, Bilbao, otra empresa que trabaja con hidrocarburos.
delante tenemos Tepsa. Tepsa tradicionalmente estaba en Santurtzi, pero el puerto es dinámico y se reordena, y al final es preferible tener todas estas empresas del mismo sector juntas, pues para tener un mayor control. Tepsa almacena diferentes materiales, no está especializado en uno. Almacena y suministra, distribuye. Hoy se ven pocos camiones, pero os prometo que lo de los 3.000 al día es verdad, ¿eh? Y fijaos ahí el de Mossad, el prototipo, el flotante, que ahí se ve mejor el tamaño. Tenéis el vídeo de cuando lo botaron al agua, fue en julio en YouTube, es increíble. Imaginaos tirar ese mostrenco al agua. Bueno, desafía todas las leyes cuando se queda ya de pie flotando. Otra paradita aquí. Bueno, antes hemos dicho que cuando empiezan a adaptar la ría para la actividad portuaria, una de las cosas que hacen es dragarla, darle profundidad, porque la prensa de la época en el siglo XIX era muy sensacionalista. Decían que los buques tenían miedo al pasar por Portugalete porque cuando bajaba la marea asomaba la temible barra de arena de Portugalete, entonces los buques no pasaban. Es decir, que la profundidad de un puerto es fundamental. Todos los buques del mundo no pueden circular por todos los puertos del mundo. En el caso del puerto de Bilbao sí, tenemos la profundidad suficiente. En Santurtzi hay menos profundidad, ahí la profundidad va entre 14 a 21 metros y hay taneros, con lo cual requieren pues de esa seguridad. Tenemos el dique de Punta Lucero del año 75, y por aquella época la autoridad portuaria tuvo otro proyecto que suponía cerrar aún más el puerto. Vemos los acantilados de Punta Galea al fondo. Vale, pues había otro proyecto que suponía crear un dique desde ahí hasta la plataforma que vemos flotando en el agua. ¿La vemos? Se llama el Cajón. ¿Vale? Entonces empezaron a construir ese dique de Punta Galea con bloques de 80 toneladas de Bilbao, de que va a llegar un buque tal día, tal hora, para que lo organice, para ver dónde puede atracar y dónde puede descargar. Muchas veces los buques llegan antes de tiempo, pero no cruzan la línea, porque en el momento en el que pasan esa vía, esa línea, empiezan a pagar. ¿Qué se paga? Agua, luz, se paga por tonelaje. A barco más grande, más paga. Se paga la figura del práctico, sabemos lo que es. Aquí se conectan a la red, van descargando y se da ese proceso. Supuestamente esas turbulencias son por la temperatura que coge y el agua. Para hacerlo líquido bajamos la temperatura, para hacerlo gas lo volvemos a subir. Y después, por una serie de conductos y tuberías, se almacenan los tanques que veis al otro lado de la carretera. Esos tanques grises. Es la otra empresa querida del puerto, ¿vale? Tenemos ahí Seawin, que es súper puntera, la que fabrica torres eólicas, y tenemos Ballenos, tiene un plan estratégico, de hecho. Hay una red ya en el mundo que se llama Ecoports, son 121 puertos, y se reúnen anualmente pues para ver cómo pueden dar respuesta a estos problemas del medio ambiente. Vamos hacia adelante. Está entrando, sí. Esto en tiempo real, si os metéis en la página web podéis saber de dónde viene el buque, a dónde va, cuánto tiempo va a estar en puerto. También ha habido por parte del puerto de Bilbao pues un aperturismo para la ciudadanía, dar a conocer, oye, ¿qué se hace aquí? Porque muchas veces ni la propia gente de Santurtzi o Ciervana lo sabe. Están a pleno rendimiento hoy, los aerogeneradores. A veces están parados y es porque parece que en general en el estado pues tenemos sol y viento, entonces pues las renovables nos vendría muy bien, pero que luego tenemos muchas deficiencias a la hora de almacenarlo, que no tenemos mucho espacio. Entonces claro, llega un momento que han producido tanto que se para. Gasolina, sí. Uno de ellos ardió el año pasado, en agosto. Pero mira, para que os hagáis una idea, cuando os digo que el mantenimiento de seguridad y la seguridad aquí son extremas, eso pasó un sábado y el miércoles no se notaba. O sea, lo arreglan muy rápido. Por seguridad, evidentemente.
delante tenemos la cantera de Punta Lucero, ¿vale? De esta cantera se sacó el material para construir el dique de Punta Lucero, que es aquel que tenía los 5 aerogeneradores. Y luego a mí me ha dicho algún ingeniero que ha venido por aquí que también está pensado de que en caso de haber una explosión absorbería el golpe. O sea que es una medida de seguridad. Y aquí se entra a la izquierda a Bahía de Vizcaya Gas, que hemos dicho que es una señora empresa, ¿vale? La regasificadora de Bilbao. De hecho, cuando siempre hay... cuando hay como amenaza o una Ucrania, joder, prensa siempre dice, ¿cuáles son los puntos claves que atacarían? Y son las 6 regasificadoras, evidentemente.